cosas que no son, simplemente no son coherentes. No puedes mezclar un sistema donde, porque además esto es una idea que a lo mejor mira, me puedes dar alguna claridad, pero decía, pero que generalmente los partidos políticos están concebidos para competir, donde tú te organizas y vas a un estado, pero un partido que no compite no puede ser llamado un partido como lo son otros partidos dentro de un sistema plural. Más bien es una organización paraestatal donde la gente está de alguna manera coordinándose y ejercen decisiones de Estado fuera de la vista de las personas que deben someter al Estado a responsabilidad o exigirle responsabilidad al Estado. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser una solución democrática? Y visto ahora en el Congreso del partido, es la solución que están diciendo. Sí, de hecho el partido se dice, sí, y mismo creo que Díaz-Canel lo dijo ahora en el Congreso, que el partido no es un ente electoral. Es decir, que el partido de hecho no es un sujeto activo del proceso electoral en Cuba. Es decir, el partido no nomina ni propone candidatos directamente por ser miembro del partido. Es decir, dentro del sistema electoral cubano el partido no tiene un rol activo, aunque todas las personas que participan o tienen roles importantes y posiciones importantes dentro del sistema electoral cubano son militantes del Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista al final funciona como un filtro, como el mecanismo que no está oficialmente tomando decisiones, pero que al final es el que toma todas las decisiones, porque todo debe ser consultado al partido. Y cuando estamos hablando del partido, eso es otra cosa muy interesante. Si no estamos hablando de los 700.000 miembros del partido, es decir, porque el partido nada más se reúne, esta vez el Congreso fueron 300 delegados, es decir, no hay un proceso de consulta con los 700.000 miembros. Es decir, es un grupo de personas, esa es la noción de centralismo democrático, que es una visión de Lenin que después Stalin refinó aún más para lograr un mayor control con el menor número de gente. Cada vez se hace más centralista y menos democrático. Es decir, esta es la idea del partido que hay en Cuba. Es decir, no es un partido que permita... Yo muchas veces, hace varios años ya es algo que no creo que tenga solución, yo pensaba que dentro, como la idea de un solo partido, sin un mismo partido, tú creabas todas las libertades, como mismo dice la Constitución, de que la gente pudiera discutir libremente de ello, que haya distintas opciones de gobierno o distintas propuestas, porque es imposible pensar que hay una única propuesta dentro de un partido, es decir, dentro del mismo partido haya eso, tú podrías lograr determinados niveles de democracia dentro de un sistema de un solo partido. Pero ese no es el caso del Partido Cubano. Es decir, eso es imposible en el Partido Cubano. El Partido Cubano es un partido estructurado a la manera estalinista, a la manera de un centralismo cada día menos democrático, y que no reconoce o que no acepta ninguna posición que no sea la posición que ellos consideren que sea coherente y que responda a sus intereses. Esta posición puede ser lo mismo, algo que esté relacionado con los derechos de los animales, con el medio ambiente, que con la igualdad de género o la orientación sexual. Es decir, todos esos temas, que de hecho mismo Raúl lo menciona, lo pueden ver como temas que se pueden utilizar. Es decir, la idea esta de que siempre hay un enemigo que está tratando de destruirte, sí, incluso y el enemigo presente, incluso, el fantasma. Exacto, incluso dentro del informe se incluso hasta los animalistas. O sea, como si, que es una cosa que yo digo, pero señor, eso es lógico. En cualquier sociedad hay activismo, en cualquier sociedad hay gente que se identifica con una causa, en cualquier sociedad es normal que la sociedad civil presione la visibilidad del Estado. Mira, el mismo tema que ellos reclaman, que es el tema del embargo, porque existe una sociedad civil aquí en los Estados Unidos, puedo yo hacer un grupo y decir quién vota y decirle a la gente, reunámonos y mostremos a la administración que este es un tema relevante. Entonces, las mismas caravanas que se hacen aquí, entonces, la misma posibilidad del activismo es la que está trabajando en función de que los cubanos dentro de la isla no tengan que sufrir las restricciones que están establecidas acá. Entonces, para cuando conviene, está bien, es visible. El mismo Estado cubano ha hecho caravanas de estas en el mundo entero. No sé si ha hecho, pero las ha cubierto. O sea, gente favorable a la posición de levantamiento del embargo lo ha hecho alrededor del mundo. Y el Estado cubano se ha hecho eco de esto. Pero entonces, pero cuando se hace dentro de Cuba para los animalistas, entonces ahí es el enemigo, el que está actuando. Oye. Sí, eso entra perfectamente en la lógica de funcionamiento del Estado cubano. Es decir, el Estado cubano no ha logrado todavía desprenderse de la forma de funcionamiento del antiguo socialismo real. Y por desgracia, eso es algo que para mí puede ser llevarlo a su fin, es decir, a su fin como modelo o como utopía. Muchas personas creen todavía en la posibilidad de un socialismo democrático, tú lo decías en un momento determinado, un socialismo diferente. Es decir, ese socialismo no quiere decir que no haya empresa pública, que no haya empresa
digo pública para utilizar un término que sea más general, o una empresa que sea controlada por el Estado. De hecho, en muchos países capitalistas, sectores importantes de la economía son con empresas públicas o empresas que son controladas por el Estado. Y estas empresas no son sinónimos, como es la empresa en Cuba estatal, de ineficiencia, de corrupción, pero son de mal transparentes. manejo de los recursos. Son transparentes, completamente transparentes. Vamos a poner algunos comentarios acá que yo creo que es interesante. Dice Cubano 101% que sí hay consulta en la base antes del Congreso, solamente 300 representantes. Pero dice que se consultó con la gente antes de ir al Congreso, por lo tanto no es que sea solo sí, por supuesto, sí. En Cuba, en todos los congresos, sí. Cada vez que ha habido un congreso, ha habido un proceso de consulta. Eso siempre ha sido. Siempre ha sido así. Se hizo con la rectificación de errores y tendencias negativas, después se hizo con los parlamentos obreros en el Congreso de los 90, y quizás el más grande después que se hizo fue con el tema de la discusión de los lineamientos. Pero ahora, después de esa consulta con la base, y esa es la consulta, después quién toma las decisiones, quién dice qué criterio se tuvo en cuenta y no se tuvo en cuenta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde está recogido eso para tú poder después entrar y ver si se tuvo en cuenta la opinión de la base o no se tuvo? Solamente lo que dicen en los informes, lo que presentan y dicen, se recogieron 325 criterios, los 325 criterios fueron aprobados de esta manera, entonces se tuvo en cuenta. Si vemos eso, entonces podemos poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Eso lo dijo, creo, Homero Acosta, que ahora es secretario de la Asamblea Nacional. Dijo que un porciento importante, un grupo importante de personas, cuando se discutía la Constitución en Cuba, habían pedido la elección directa al presidente. ¿Por qué si varias personas, un grupo de personas pidieron la elección directa al presidente? ¿Cuál fue la razón para nada? Dieron una explicación de por qué no era, pero ahora por qué no se tuvo eso en cuenta. ¿Por qué tú no llevaste? Es decir, este tema de que sí se consulta y que es la forma de hacerlo, es una consulta que es una consulta vacía, rutinaria, en que las personas, que los mismos que están siendo militantes del partido, no ven que su opinión o su criterio sea tenido en cuenta. Pero más allá de eso, es decir, no tienen ningún mecanismo, las bases no tienen ningún mecanismo de control sobre los dirigentes superiores del partido. Si no hay ningún mecanismo, de ninguna manera oficial, de acuerdo a los estatutos del partido, de que las bases puedan coger y revocar al primer secretario, no hay forma de hacerlo. Como mismo no hay tampoco a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque esa es la idea del centralismo democrático heredado al antiguo campo socialista. Si no hay ningún mecanismo de control directo, que tú puedas hacer una moción de no confianza o que tú puedas hacer un proceso de revocación contra alguna de esas personas, no existen en Cuba. No existen, a no ser solamente la única persona que es más insignificante, y sin embargo es la voz más importante quizás al poder en Cuba, que es el delegado de circunscripción, es el único que puede ser revocado directamente por sus electores y propuesto. Los demás, más ninguno. Todo es por mecanismos intermedios que no permiten la participación directa. Ni siquiera en momento de ratificar algo. No existen. Y para cómo tampoco todavía, después tenemos la Constitución, no se han hecho las leyes complementarias, se volvieron a alargar, tampoco están los mecanismos para que las formas de participación que dice la Constitución, de iniciativa popular directa, de reforma constitucional, se puedan llevar adelante, porque no están todavía los reglamentos para poder llevar eso adelante. Es decir, cada vez la participación popular de la ciudadanía en Cuba se hace más difícil o más formalizada que realmente no es. Es decir, no es una. Es decir, si hablamos en términos, puedo decir que hay muy pocas posibilidades de tener un consenso activo y que sea decisivo. Más bien hay un consenso pasivo de la población, mucha parte de la población cubana. Es decir, eso es algo que para mí, yo lo puedo decir, me parece que puedo que esté equivocado, ¿no? Pero la mayoría de la población cubana todavía confía y cree que el modelo cubano es el mejor que pueden tener. Pueden ser muchas las razones, puede ser que no hayan tenido otra alternativa, pero yo creo que es así. Y eso se ve cuando ha habido procesos de elección y de referendo de la Constitución. La gente no estaba obligada para votar, mucha gente no fueron a votar y a muchos no le pasó nada, a otros. Es un tema de discusión muy interesante. Pero si tanta gente van a votar es que lo creen. ¿Qué sucede? Pero tú no crees también, y se ha cuestionado aquí, de que el tema del procedimiento de la constituyente y de la aprobación de la Constitución después también no es justo porque no se ofreció una alternativa. Claro, pero representa... Estoy de acuerdo contigo. El tema es que es de la forma que funciona. No importa que, es decir, en Cuba la idea de la unidad, y está dicho por Raúl claramente ahí, es la unidad en la idea de lo que ellos piensan que es como debe ser. Si no estás en esa idea, eres sobrante, hay que excluirte. El tema es quiénes son los que están excluidos, los que están fuera, quiénes son esa minoría. ¿Cuántos son, no sé, el millón o los 700.000? No recuerdo exactamente la cifra de los que votaron no, los que no votaron en la Constitución. Esas personas tienen derecho en Cuba. ¿Cómo pueden expresar esas personas? Pues yo puedo reconocer que soy una minoría política, no pienso políticamente igual que el gobierno. ¿Qué puedo hacer yo para organizarme o para expresarme reconociendo? Fíjate, yo parto de reconocer que el gobierno cubano tiene la mayoría. Ellos son la mayoría, pero yo soy una minoría y pienso diferente. Y quiero decir algo, y a lo mejor
puede que sea algo interesante y que sirva. No, eso en Cuba es imposible reconocerlo. Si cualquier forma de pensamiento diferente que se oponga a lo que la clase política dirigente, la burocracia dirigente en Cuba decida, está considerado como algo negativo y como algo que puede ser perseguible jurídicamente y penalmente y que puede ser reprimido. Es decir, los mecanismos de represión en Cuba sí continúan funcionando muy bien. Es decir, esos mecanismos el Estado los tiene muy bien institucionalizados, con una estructura. Si Cuba es un Estado con una institucionalidad bastante seria en este sentido, y en muchos otros sentidos también, que es lo que han logrado en parte, por eso ha logrado existir, que le permiten esa estabilidad en este sentido. Por otra parte, esa institucionalidad, por otra parte, lo que hace es limitar la participación y las posibilidades de la naciente sociedad civil y de la diversidad de la sociedad cubana.